Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! El tema, sistema nervioso. Como ustedes ya saben, pero explico. Cuando en los textos encontramos un tema que hay que leer, pues esto leemos, comprendemos y pasamos al cuaderno. Si es que los padres de familia están imprimiendo, pues en buena hora, si tienen, bueno, que mejor. Pero esto del tema pasaría en resumen al cuaderno con los gráficos. La actividad 19 y 20 que tienen las liñitas aquí para llenar, pues hacen aquí en las copias que ustedes imprimieron, si están imprimiendo. Entonces voy a explicar, ¿no? Sistema nervioso. Ponen el título. Como solo hay una imagen y tres conceptos, no nos conviene hacer la tabla de doble entrada. Nos conviene hacer dibujo, título, dibujo y después los resúmenes. Entonces iría título, este dibujito y luego los resúmenes en 3 párrafos. Luego podríamos otro título, sistema nervioso, hacemos este dibujo o pegamos un recorte y luego copiamos encéfalo y resumen, médula espinal, resumen, nervios, resumen y terminaríamos en el cuadernito. Vamos leyendo. El sistema nervioso analiza la información que nos llega del exterior a través de los sentidos, la procesa y elabora una respuesta, fíjate. Bueno, aquí tenemos el cerebro. Cerebelo está por aquí, tronco encefálico. Lo que nos explica aquí es, por ejemplo, cuando nos pinchamos en el dedito, esa información viaja por el sistema nervioso, viaja hasta el cerebro. Y del cerebro regresa la respuesta. La respuesta sería quitar el dedo porque nos hemos pinchado. El sistema nervioso dice que lo forma el encéfalo, la médula espinal y los nervios. Para entender mejor esto, vamos a ver el siguiente video. Para lo cual voy a pedirles que pongan mucha, pero mucha atención. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el sistema nervioso. Todos sabéis que los seres humanos tenemos 5 sentidos. La vista, con la que vemos a través de los ojos. El gusto, con el que disfrutamos de los sabores. El olfato, que nos permite oler los maravillosos perfumes de las flores. El oído, con el que escuchamos nuestra música preferida. Y el tacto, con el que sentimos las cosquillas o las caricias a través de nuestra piel. Bien, pues el sistema nervioso es el que recibe toda la información captada por los sentidos, la interpreta y responde a cada situación. El sistema nervioso tiene unas células especiales llamadas neuronas y está dividido en 2 partes, el sistema nervioso central y el sistema periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es donde se encuentra el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. El cerebro ocupa la mayor parte del encéfalo y se encarga de controlar la memoria, las emociones y las acciones voluntarias como leer, escribir o saltar. El cerebelo coordina el equilibrio y también el movimiento. Gracias al cerebelo no nos estamos cayendo continuamente. ¡Menos mal! El bulbo raquídeo une el encéfalo con la médula espinal y controla los movimientos involuntarios, como los latidos del corazón o el movimiento de los párpados, que muchas veces se abren y cierran sin que nos demos cuenta. La médula espinal es la otra parte del sistema nervioso central. Está en el interior de la columna vertebral y es como una especie de autopista que conecta el encéfalo con todos los nervios del cuerpo. La médula espinal es responsable de los actos reflejos. Si tocamos algo
muy caliente, retiramos la mano instintivamente, sin que nos dé tiempo a pensar. El sistema nervioso periférico es el conjunto de nervios que recorren nuestro cuerpo y pueden ser de dos tipos: sensitivos o motores. Los nervios sensitivos llevan la información captada por los 5 sentidos hasta el encéfalo. Los nervios motores son los que llevan a los músculos las respuestas elaboradas por el encéfalo para que actúen. Por ejemplo, si nos caemos al agua, los nervios motores mandan una orden a nuestros músculos para que nos pongamos a nadar y podamos salir del agua. Menos mal, porque si no, nos ahogaríamos. Bueno, ya conocéis el sistema nervioso. Es súper interesante, ¿a que sí? Adiós, amigos. Bueno, continuamos. Entonces ya observamos el tema acerca del sistema nervioso. Bueno, ya leyeron, leen y hacen el resumen, ¿no es cierto? Contestamos las preguntas. Imagina que tocas algo muy áspero que te resulta doloroso. ¿Qué información envías a tu cerebro? ¿Qué respuesta crees que dará tu cerebro a esta situación? Por ejemplo, si tocamos una piedra y estamos raspando, nos va a doler la manito porque está muy rugoso. Nuestro cerebro va a decir que ya no hagamos eso porque nos podemos lastimar. Ponemos eso aquí, ¿no? 20. Describe una situación de la que el cerebro reciba información del sentido del olfato. Describe una información en la que el cerebro reciba información del sentido del olfato. Por ejemplo, cuando estamos en la casita y la mamá está preparando un pollito frito, recibimos esa información por nuestra nariz. El sentido del olfato a través de la nariz, que huele muy rico, ¿no es cierto? Eso ponemos aquí. 21. Busca información sobre el premio Nobel español Santiago Ramón y Cajal. Redacta quiere decir resumen. Haz un resumen. Redacta una breve biografía. Biografía es resumen de una persona, hablar qué es, quién es, qué ha hecho. Y explica su importante papel en el conocimiento del sistema nervioso. Yo ya he consultado, entonces vamos a ver el video de Santiago Ramón y Cajal y su importante papel en el conocimiento del sistema nervioso. Para lo cual voy a pedirles que pongan mucha, pero mucha atención. Santiago Ramón y Cajal nació en 1852 y en su juventud fue muy rebelde y temerario. Con solo 11 años fue llevado a la cárcel por causar una explosión. Como era un mal estudiante, su padre le hizo trabajar de aprendiz de zapatero y de barbero, pero a él lo que le gustaba era el dibujo. No lo sabía, pero estas habilidades artísticas y manuales le vendrían muy bien en el futuro. Su padre le obligó a estudiar medicina. Santiago lo hizo mientras practicaba también gimnasia, poesía y filosofía. Según fue aprendiendo ciencia, Santiago se fue convirtiendo, como dijo más tarde, en adepto ferviente de la religión de los hechos, un lema que guiaría su investigación. Participó como médico en 2 guerras, de las cuales volvió casi muerto, y con el salario que había ganado se compró su primer microscopio, y así pudo comenzar a hacer sus primeras observaciones de los órganos del cuerpo. Santiago se dedicó a la histología, la rama de la biología que estudia las estructuras y las características de los tejidos orgánicos de los seres vivos. Concretamente, centró su atención en el cerebro, un órgano esencial, pero lleno de misterios. Hasta ese momento, se creía que el cerebro no funcionaba por células, como el resto del cuerpo, sino que era como una gran red.
Santiago, con inteligencia, constancia y su habilidad para teñir las células, logró demostrar que esto no era así. Descubrió la célula más importante del cerebro, la neurona. Como en aquella época no existían las técnicas actuales para tomar imágenes, Santiago aprovechó su talento artístico para ilustrar al mundo lo que veía en su microscopio. Se dio cuenta de que el sistema del cerebro se compone de células separadas pero con comunicación a través de la llamada sinapsis. La sinapsis es una aproximación de una neurona con otra célula en la que se produce comunicación a través de impulsos químicos y eléctricos. Por estos grandes descubrimientos, Santiago Ramón y Cajal recibió el Premio Nobel de Medicina en 1906, junto a Camillo Golgi, con quien Cajal no estaba de acuerdo en sus teorías, pero que había inventado el método de tinción de células que Cajal había usado y mejorado. Este fue el primer premio Nobel que recibía un español. Además de gran científico, Ramón y Cajal fue un gran maestro y educador de investigadores. Está considerado el padre de la neurociencia, una materia en la que todavía queda mucho por explorar. Entre otras cosas, su fascinante historia nos demuestra que el comienzo de una vida no define su final. Como él mismo dijo, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Bueno, ya hemos visto la biografía de Santiago Ramón y Cajal. Entonces ustedes en el cuaderno van a escribir acerca de la persona, quién es, qué hizo y su importancia en el papel, en el conocimiento del sistema nervioso. Pasamos a la actividad 4.1. ¿Cómo actúa nuestro sistema nervioso? Esta parte no van a hacer resumen, solamente lean nomás, pero habla acerca de las emociones. Y habíamos hablado de las emociones, ¿se acuerdan? Del perrito con el niño que estaba en la calle. Miedo, sorpresa, alegría, remordimiento, tristeza, ira, son emociones. Las emociones, estas son emociones. ¿Por qué se diferencian las emociones de los sentimientos? Pues las emociones duran poquito nomás. Por ejemplo, miedo nos dura un poquito y luego nos pasa. Sorpresa, nos sorprendemos, nos pasa. Pero por ejemplo, el amor, cuando estamos enamorados no nos pasa a largo tiempo. Entonces, cuando algo dura poco tiempo es emoción, cuando dura largo tiempo es sentimiento, como ya habíamos explicado. 22. En grupo trabajen las emociones de la página anterior. No se olviden, esta parte no pasamos al cuaderno. No pasan al cuaderno, solo leen nomás, ¿no? Solo recordamos. Actividad 22. En grupo trabajen las emociones de la página anterior. En esta parte vamos a ver el video de las emociones, lo que yo ya les había explicado. Descubrimos las emociones. ¿Qué sentís? Cuando te felicitan porque te portaste muy bien, ¿qué sentís? ¡Alegría! Si te retan y estás en penitencia, ¿qué sentís? Tristeza. Si un amigo te saca tu juguete preferido, ¿qué sentís? ¡Grrr! ¡Enojo! Si recibís un regalo, ¿qué sentís? ¡Sorpresa! Si hay una tormenta y está todo oscuro, ¿qué sentís? ¡Miedo! Si tus papás juegan con otro nene y no te prestan atención, ¿qué sentís? Celos. Cuando en tu cumple soplas las velitas, ¿qué sentís? ¡Felicidad! ¿Y vos? ¿Qué sentís ahora? Bueno, ya hemos visto el video de las emociones.
Entonces con esto podemos realizar la actividad 23. Observa estas situaciones y contesta. Este niño es A, este niño es B, esta niña es C, este niño es D, este niño es E. A dice, ¿qué emociones sienten los personajes B y D? No, está B y D. El B y D. Miren las caritas, ¿qué estarán sintiendo? De estas ilustraciones. Ilustración, como saben, ilustración quiere decir dibujitos. B. ¿Qué competencias han desarrollado los personajes A, D y E? ¿Qué competencias han desarrollado? A sería este niño. D. Y la D. Digo la E. ¿Qué competencias? Bueno, estamos hablando de las emociones. Pongan aquí qué emociones sienten esos chicos. Pongan A. ¿Qué siente? D. ¿Qué siente? E. ¿Qué siente? Escriban eso aquí. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.